8:26 40 segundos. Bueno, pues a ver, José Antonio Meade. ¿En qué hemos quedado, Chuy? ¿Qué sabes del prismo en Tabasco? Y te pregunto eso porque la precampaña, como decía, es hacia la militancia de tu alianza, donde la mayoría aquí es priista. Aquí el PRI gobernó hasta el sexenio pasado, ¿no? Y ahí viene de regreso, Y ahí viene de regreso. Te voy a decir, ahí viene Gina. Ahí viene Gina. A ver, la verdad, yo conozco a Gina hace muchos años. Y me parece no solamente un candidato espléndido, sino un político y un servidor público extraordinario. Yo si hubiera podido escoger, no solamente en Tabasco, sino en cualquier lugar con quien hacer equipo, hacerlo con Gina Trujillo me parece que es un privilegio de vida. Es una política honorable, talentosa, conocedora. Me ha tocado ser contraparte de Gina muchas veces en el legislativo y encontrar una persona con las características que decíamos al principio, de las que se levantan todos los días pensando cómo le pueden hacer para construir un mejor entorno, en donde vivamos mejor, en donde Tabasco esté mejor y donde el país esté mejor. Una política con dimensión nacional, una política con gran talento, con gran emotividad, y la verdad, yo creo que un Tabasco que necesita 2 o 3 cosas que son bien importantes. Tabasco es un estado que históricamente ha tenido muchos motores que se prenden y se apagan. Para que a Tabasco le vaya bien, tiene que tener funcionando todos los motores. Yo fui director de la financiera rural, vine muchas veces a Tabasco, me tocó trabajar con los piñeros, con los cacauteros, me tocó verlos enfrentar crisis y dificultades, me tocó trabajar con la que era una de las uniones de crédito con mayor historia y mayor tradición en el país, y lo que uno quisiera ver en Tabasco es un Tabasco en donde la agricultura, la ganadería, el turismo, la manufactura, la energía estuvieran presentes como motores de desarrollo. Tabasco necesita recuperar grandeza en cada uno de los sectores en donde la ha tenido. Cuando uno revisa la historia de Tabasco, bueno, la carne que comemos en la Ciudad de México venía de acá, el plátano que comemos en la Ciudad de México venía de acá, la unión de crédito era de las más antiguas, reconocidas y prestigiadas del país. Cuando uno estudiaba cooperativismo en el mundo, se ponía como ejemplo las cooperativas de Tabasco. Y Tabasco necesita esa reconversión para tener posibilidad de crecer por muchas de esas fuentes. Y Tabasco necesita también, como el resto del país, agua fría en la política. Necesita una política de conciliación, necesita una política de unidad, necesita una política de encuentros. Y si yo quisiera escoger en Tabasco y en cualquier lugar del país el tipo de político que podía reconvertir y conciliar, estaría pensando en gente del perfil de Gina Trujillo. Muchas gracias por decirlo. Bueno, oye, y entonces... Además, somos buenos amigos, según más o menos se aprecia. Oye, cuando la tradición es que, bueno, pues cuando hay un candidato a la presidencia de la República del PRI en el gobierno, o sea, el PRI está en el gobierno y hay un candidato a la presidencia de la República, pues vayan atendiendo las cuestiones de los candidatos en los diferentes estados, las posiciones y todo. En este caso, tú que no eres priista, ¿te han preguntado? ¿Has tomado decisiones? Mira, ¿Cómo se hace esto? Porque se sale de su... No, a ver, te voy a decir, y es bien interesante, es un proceso que llama la atención en muchos sentidos. Primero, en el caso concreto de Tabasco, en donde se están preparando y definiendo las candidaturas, pues estamos hablando pues de más de 170, 180 tabasqueños que se han apuntado para participar. Eso quiere decir que es un número bien importante para las posiciones que se están definiendo, de gente que está convencida de que va a ganar, de que puede ser competitivo, de que le puede llevar a su comunidad buenas respuestas. Y en el procesamiento, de la mano de una clase política talentosa y generosa, con un muy buen delegado, la verdad es que se ha venido armando bien, identificando consensos, en espacios que se han vuelto bien difíciles, porque el armado del elenco implica combinar competitividad, honorabilidad en los perfiles, inclusión de género, inclusión de jóvenes, en segmentos además donde tenemos si te dividido, preguntan, si te consultan, participa uno en el proceso como una voz, pero con una voz que en este caso es respetuosa. Como una voz que puede ser el presidente de la República, claro, y como una voz que necesita un congreso con gente que talentosa, y con una voz que necesita gente que esté con él, que necesita gobernadores que si ganan estén también y trabajen en conjunto y que los conozca. Entonces, oye, nada más una voz. Sí, ahora te voy a decir, esa voz está muy contenta de tener la compañía de Gina y de respaldar todo ese proceso de construcción que en Tabasco está saliendo muy bien. Si uno revisa el procesamiento en medio de esas dificultades, lo que uno ve es entusiasmo,
vocación de triunfo, certeza de que vamos a ser exitosos en un armado que ha salido muy bien en condiciones difíciles y complicadas. ¿Y los plurinominales? Porque pues también esos siempre se ha dicho que los plurinominales habrá también ese espacio. Son los generales del a ver, te voy a decir, presidente. Los generales y los que acá trabajan y dan la cara son los que salen a buscar el voto. ¿Pero esos sí son tuyos? Todos son míos. No, ¿Qué pasó, compañero? Todos. Que tú eres el que dices, mira, este es el que conviene, porque este es el perfil que necesitamos para defender esto, necesitamos un economista así asado, con esta experiencia, necesitamos a alguien que tenga este perfil. Sí, claro. ¿No? A ver, y por eso... Si no, ¿cómo van a defender todas tus propuestas? Las por eso no está convencido de que les va a ir bien en Tabasco. Porque tenemos justamente pero esa capacidad de combinar. Tú sí te encargas de los pluris. No, a ver, es un proceso en donde somos muy respetuosos de la militancia, en donde se escuchan muchas voces, pero la primera y la más importante es la voz que se escucha desde Tabasco. Es la voz que se escucha escogiendo quienes desde Tabasco pueden representarlo mejor, pueden llevar mejor su voz, sus preocupaciones, sus causas y pueden ayudar a construir esta reconversión que es tan importante. Fíjate, son las 8:33. Creo que es importante hacerte esta reflexión, José Antonio, en el sexenio del empleo, como lo ha calificado el presidente. Tabasco padece la crisis económica y de empleo más dura. Se han perdido casi 15,000 empleos. No, más. Se han perdido casi 15,000 empleos en los últimos 3 años. Más que eso, y el tabasqueño se siente no correspondido por todo lo que esta tierra ha dado al país. A Tabasco Antonio, nos estamos ahogando. En dos sentidos. Es en empleo y en seguridad. Lo que está pasando. En empleo, en seguridad, en salud, en educación, nos estamos ahogando. Sí. Y repito que el tabasqueño no se siente bien correspondido por la federación. Fíjate que Tabasco enfrentó, y yo creo que lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho fuera, es el único estado junto con Campeche que cayeron sus participaciones. Es de los pocos estados en donde se ha venido destruyendo empleo. Eso fue cierto también en Campeche. Campeche ha tenido un repunte reciente. Y eso pone de relieve... Hasta el delegado estaba quedando sin chamba. No, de ninguna manera. ¿No? El delegado en Campeche, donde él quiera. Una gente de su trayectoria, su perfil, su experiencia, en donde sea. Para encontrar siempre una alternativa. Pone relieve lo importante de lo que hemos dicho. Pone relieve lo importante de no apostar todos los huevos en la misma canasta. Enfrentó no solo Tabasco, sino México, la peor crisis que hemos visto, yo te diría casi desde los 80. En un espacio de tan solo unos meses, el precio del petróleo pasó de arriba de 100, sin ir más lejos. Cuando yo fui secretario de Hacienda en el 2012, el precio promedio de ese año de la administración fue de $104. El precio de la mezcla mexicana en febrero de 2016 era de $18. Pemex enfrentó una crisis no solamente por el precio, sino por sus propias finanzas. Casi duplicó su deuda histórica. Esa reestructura de Pemex fue una reestructura que tuvo un impacto en finanzas públicas, fue una reestructura que se reflejó en nuestros indicadores de crecimiento, pero todo esto que estoy diciendo se concentró en Tabasco y en Campeche. Eso quiere decir que las dificultades que ha enfrentado este estado son enormes. Y el esfuerzo que hubo que hacer para reconfigurar Pemex, para ponerlo en orden, para honrar los compromisos con los proveedores, fue un esfuerzo en el que participé de manera cercana, por lo que me consta las dificultades por las que atravesó el Estado. Se ve en las cifras, se ve en la seguridad, se ve en las calles, y vuelve a poner de relieve la urgencia de que Tabasco, de la mano de la Federación, en equipo con ella, encienda y construya varios motores de crecimiento. Entonces el energético, Tabasco siempre va a ser un estado donde la energía sea fundamental, siempre va a ser un estado que tenga energía para crecer. La vamos a ver, la empezamos a ver ya a finales del año pasado y la vamos a ver Ha habido un reposicionamiento muy importante de los precios y ha habido una reconstrucción muy importante de Pemex, y ambas se van a sentir en Tabasco, pero no podemos volver a caer en el error de pensar que reactivándose el sector energético, eso es suficiente para que Tabasco tenga la complejidad en su economía que necesita. Tabasco tiene que recuperar su grandeza en todos los sectores. Tabasco ha sido grande en el petróleo, pero ha sido grande también en muchos otros temas, por lo que necesitamos es que todos esos temas sean grandes al mismo tiempo, para que tengamos muchos motores de crecimiento los que echar mano cuando cualquiera de ellos enfrenta una dificultad. Hemos escuchado no sé cuántas veces que
ahora sí llegó la hora del sureste, que ahora sí Tabasco, que ahora sí vamos para acá y vamos para allá, y seguimos aquí nosotros esperando esta hora. Han sido 3 años muy difíciles. No han sido muchos años, han sido muchos años, a pesar de que en algún tiempo hubo bonanza, porque realmente las cosas no se han emparejado. Ese emparejamiento con el resto del país no acaba de llegar, y los planes están ahí en la mesa y se acabó. Ahora que si es a la zona especial económica, pues tampoco acaba de llegar, ya va a llegar cuando salgamos de la crisis, ya no la vamos a necesitar. Pero te voy a decir, allí la zona se va a necesitar de todas maneras, que ese es un poco el punto que yo creo que es importante. Tabasco va a necesitar muchos elementos para complementar su crecimiento. Eso de pensar que porque se va a recuperar el precio, que se ha recuperado, que porque Pemex está reestructurado, que ya está reestructurado, que se va a empezar a reactivar el sector y su proveeduría, que se va a empezar a reactivar, y que con cargo eso ya no necesitamos la zona económica especial, ya no necesitamos de vuelta la ganadería, no necesitamos de vuelta al caucho, a la piña, al plátano. Es un error. Necesitamos de vuelta al turismo, necesitamos de vuelta a la agricultura, necesitamos de vuelta a la ganadería, necesitamos de vuelta a la actividad financiera, y necesitamos a la zona económica especial como un detonante que complementa la energía como desarrollo. Está ya definido el predio, está definido el paquete de estímulos, se va a definir el perímetro, habrá zona económica especial, y esa zona económica especial tiene un horizonte en donde los estímulos implican que no se pague impuesto de la renta por 10 años, que no se pague impuesto de la renta por 5 años más en el caso de algunas inversiones, que se aporte el 50% de las cuotas de seguridad social. Ello sin duda le va a dar otro motor adicional de crecimiento que Tabasco sí necesita. Tabasco ocupa que todos esos elementos funcionen para que no esté a expensas de un solo factor. Porque si revisamos la historia de Tabasco, cuando falla la energía y solo estaba apostado en energía, las cosas van mal. Pero históricamente falló el ganado, históricamente falló la piña, históricamente el cacao entró en crisis, históricamente falló el plátano. Lo que tenemos que hacer es recuperar esa grandeza, que Tabasco vuelva a ser grande en todos estos elementos que ya lo fue, que es líder, en donde es potencia, para que tenga todas esas alternativas de desarrollo. El asunto es cómo lograrlo. A ver, ahí vamos. ¿Cómo hacerlo? Ahí vamos en diferentes temas. A mí me tocó venir acá con financiamiento. Muchas veces me tocó enfrentar y resolver el tema de la piña, me tocó enfrentar y resolver el tema del cacao, me tocó financiar a la unión de crédito con recursos importantes. Pero no se resolvieron los asuntos. No, por diferentes razones. Hoy la ganadera y los frigoríficos tienen distintos problemas, y nos regresa al tema de la importancia del Estado de Derecho y la importancia de la corrupción. Y lo que tenemos que hacer es que no se nos olvide, cuando regrese el tema energético, que tenemos que resolver el tema del plátano, el tema de la piña, el tema de la unión ganadera, el tema de las uniones de crédito, el tema del turismo y el tema de la zona económica especial. Y si lo hacemos todo junto, la complejidad de Tabasco va a pasar de ser una economía o un estado que le apuesta a una sola historia, a un estado que le apuesta a muchas. Y quien puede ayudar en términos no solamente de conocimiento, de experiencia, de capacidad de conciliar los diferentes intereses, de conocer con profundidad esas grandezas de Tabasco, es Gina Trujillo. ¿Y necesitamos una refinería? ¿Nos haría bien una refinería? Fíjate que ¿ayudaría una refinería? Déjame decirte, desde hace 30 años, en todo el mundo no se ha vuelto a construir una refinería excepto en Asia. Lo que uno hace es reconfigurar las refinerías. Si uno no necesitamos una en Tabasco. Tiene uno que reconfigurar las que se tienen. Por eso, en Tabasco no necesitamos una. No se necesita, no sería una buena inversión, no detonaría empleo. Una refinería, cuando está terminada ya de construir, genera más o menos en su capacidad de refinación 30 empleos. Lo que uno necesita son reconfigurar las existentes, que es la forma como amplía uno su capacidad de refinación en todas partes del mundo. Lo que necesita Tabasco es una zona económica especial que traduzca el gas que tiene. A ver, buena parte del gas del país es de Tabasco. Si ese gas se traduce en manufacturas, si ese gas se transforma en una economía que permita que Tabasco exporte manufactura avanzada, con la gran posibilidad de hacerlo porque tiene la matriz energética más completa del país, eso le permite a Tabasco un horizonte de desarrollo mucho mayor y una capacidad de generación de empleo mucho más importante que el hacer una refinería que desde el punto de vista económico no tiene sentido, que desde el punto de vista económico no genera empleo y que desde el punto de vista económico no guarda relación ni práctica con lo que se hace ya en ninguna parte del mundo, en donde para incrementar la capacidad de refinación
permanentemente se reconfiguran las refinerías existentes. No solo, si uno revisa tan solo el caso de Estados Unidos, en los últimos 20 años, más o menos se han cerrado 2/3 partes de las refinerías, porque esa es la tendencia en términos de aprovechar mejor esa capacidad. De nuevo, Tabasco tiene que apostarle a desarrollar otras capacidades que complementen lo energético. Bien, seguimos platicando con José Antonio Meade después de una nueva pausa. Vamos a abordar este tema que también creo que es importante, la política económica impulsada desde el sexenio de Carlos Salinas, con sus variantes de acuerdo a quien ha presidido el país. ¿Es la adecuada para México? Vamos a escuchar tu opinión en un momento. Gracias. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás